Bienvenidos a una emisión más de Sin Tabú. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Tania Villalobos. ¿Y a quién le ha dado miedo verse ante las cámaras y grabarse? Hoy, en este día, tenemos a esta invitada que es experta en este tema y es por ello que está con nosotros. Bienvenida Tania Villalobos, bienvenida Caro Osorio, que nos va a apoyar a enlazarnos a Radio Avalon, España. ¿Cómo Ay, estás, muchas Tania? gracias. Muchas gracias, estoy súper bien, muy contenta de estar aquí. Es un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Ana. Bueno, Buenas noches. Un encanto estar acá en tu programa. gracias a las dos. Bueno, quiero empezar preguntando a Ujú, Tania. Tania, ¿qué te trajo a crear ujú. contenido? ¿Quién es Tania ¿Cómo? Villalobos? ¿Cómo decide hacer un cambio en su vida y dejar algo que venía haciendo por mucho tiempo y empezar con las redes? Ay, listo. Porque yo te cuento, ¿ya? Toda mi historia, digamos, un poco de cómo llegué hasta aquí. Bueno, yo estudié comunicación audiovisual. De hecho, en 2024 me gradué, acabé la carrera. No, en 2025 me gradué, pero acabé en 2024. Y bueno, yo cuando estaba a mediados de la carrera me di cuenta que no era algo que me gustaba. No sé si a muchos les pasa que están en una carrera y como que ya están a la mitad y te das cuenta que no necesariamente es lo que te gusta. Pero dije, bueno, ni modo, yo igual acabo. O sea, quiero terminar, quiero graduarme, quiero ser comunicadora. Pero claro, en la medida en que yo ya me iba acercando hacia el final, ya iba a cambiar completamente de universo, ya no iba a ser una estudiante universitaria, ya iba a empezar obviamente a trabajar y estaba trabajando, pero ya era eso lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde comencé yo a cuestionarme qué era lo que realmente quería para mi vida, digamos. Tenía este camino que era un poco más tradicional, ¿no? De trabajar en una empresa, ir escalando dentro de la empresa, en las distintas áreas, digamos lo que se espera, ¿no? Lo que se nos enseña. Y la verdad, la sola idea no me gustaba. Me daba más miedo hacer eso que otra cosa, ¿no? Sentía que no iba conmigo. Entonces, fue en el mismo año 2024 que yo estaba acabando la carrera que de pronto yo creo que será el algoritmo que sabe lo que te gusta consumir, que de pronto empecé a ver bastante a otras personas, sobre todo mujeres, teniendo negocios digitales y marcas personales y logrando un montón de cosas gracias a crear contenido. Entonces a mí eso me sorprendió un montón y vi que era una oportunidad. Empecé a ver bastantes personas, sobre todo mujeres, como digo, haciendo esto y lo primero que pensé es, ¿por qué yo no? Pero claro, yo siempre he sido una persona sumamente tímida, sumamente introvertida, entonces solamente pensar en hablarle a una cámara, o sea, me moría de miedo. Yo que ni las fotos me gustaban, o sea, nada, cero. Entonces, si bien era un deseo, no podía atreverme a hacerlo, ¿no? Quise por ahí intentar hacer como un emprendimiento, pero no mostrándome, sino un poquito en las sombras, como que no se vea mi rostro, cosas así. Pero sentía que no tenía mucha coherencia, sentía que era necesario mostrarse y había visto el resultado de varias personas a lo largo de sus contenidos, ¿no? El camino haciendo contenido. Entonces, yo sabía que era por ahí y dije, Ujú. bueno, tocará animarme porque sencillamente era la otra opción, era hacer algo que simplemente no me gustaba que sería como que lo más tradicional, y no, por ahí no iba yo. Entonces, bueno, el 2025 me animé a subir contenido, y bueno, aquí capaz sí me gustaría contar, si me lo permiten, un poquito algo más personal, Sí. porque siento que sí es parte de la historia. Entonces, y sí es verdad, el 2024 también pasó algo como muy fuerte en mi vida. Digamos, a mi hermano se le diagnosticó con una enfermedad un poco grave. Y bueno, con el tiempo el diagnóstico fue más pesado y bueno, lamentablemente mi hermano falleció en 2025. Entonces, yo sé que esto es a veces un poco abrumador de contar y de compartir, pero sí es verdad y quiero decirles que siento que, y no sé si y aquí en los oyentes también les ha pasado que han tenido que atravesar por una pérdida, pero totalmente es como una cachetada que te da la vida y siento que te pone las cosas en perspectiva, ¿no? Entonces, a veces digamos, todo lo que yo tenía pasando en mi vida personal, de estos miedos que si de repente hacía o no me atrevía a hacer las cosas,
era como, ¿cómo no? ¿Sabes? Es como un cambio que tuve un poquito en la mentalidad, que sentí que dos cosas, creo que compartiría como dos cositas que sentí o aprendí, digamos, en todo este proceso. La primera es que no estamos aquí para siempre y la segunda es que es nuestra responsabilidad construir la vida que queremos. Entonces, de verdad que con todo eso yo dije, ok, me tengo que simplemente animar a hacer lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Ok, entonces empecé a trazar el camino. Quiero tener un negocio digital, me gustaría monetizar mi marca, me gustaría hacer muchas cosas. Ok, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Subir contenido, atreverme a grabarme, atreverme a mostrarme, atreverme a fallar. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Y comencé creo que en junio del 2025 y obviamente me costó un montón al principio, o sea, está todo registrado ahí en mis redes sociales, pero los videos de ese entonces, comparado con lo que es ahora, es un cambio, o sea, radical, ¿no? Pero bueno, así fue mi proceso, me costó bastante al inicio, obviamente, no es que comencé sin miedo, de hecho comencé con miedo, pero es algo que como cualquier habilidad se desarrolla en la medida que tú lo haces, en la medida que avanzas. Entonces, claro, ya vengo creando contenido más de medio año, entonces ya me resulta un poco bastante más sencillo hablar de la cámara, ya me siento mucho más cómoda, ya todo el proceso es mucho más claro. Pero todo es porque pues en algún momento me animé a hacerlo, ¿no? Y obviamente, como decía, lo hice igual con miedo. Entonces, digamos, esta es un poquito la historia. Creo que nace de un deseo, también obviamente particularidades de la vida, muchas reflexiones, mucho desarrollo personal, pero bueno, me atreví y aquí estamos. Gracias por compartirnos. Y a mí me gustaría que nos platicaras, que nos compartieras cuál fue ese reto que hubo en, en tu marca personal y que hay un antes y después, porque tú planeaste algo y dijiste, voy a hacer esto. ¿Nos Ujú. compartes? Sí, claro. A ver, yo compartiría quizás la parte inicial de cuando comencé, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comencé, y es muy gracioso para mí porque yo comencé mi primer video, es un reto que yo me puse, donde yo digo, voy a hacer crecer esta cuenta de 0 a 5.000 seguidores en 2 meses. Entonces, es un reto que a mí nadie me mandó, o sea, nadie me dijo nada, yo solita salí, porque siento que si lo hacía público, entonces ya lo tenía que hacer. Era una Sí. forma de que yo misma me estaba como, ¿no? Y lo gracioso es que pasaron los 2 meses y yo tenía 200 seguidores. O sea, estaba súper lejos de llegar a los 5.000 seguidores. Entonces, a mí me resulta sumamente cómico porque yo lo que decido hacer después de ese momento es contar en una historia, en un reel, cómo es que pasó este reto. Entonces, yo cuento en ese reel y ese se viraliza y llega así a 100.000 vistas y me empiezan a seguir un montón de personas y me resultó un poco irónico, ¿no? Como en el reel en el que cuento que no llegué a la meta fue el reel que me ayudó a crecer mi cuenta. Entonces, claro, eso me llevó a darme cuenta de varias cositas, por ejemplo, en redes sociales, que las personas, y esto es lo que siempre digo al final, en redes sociales somos personas conectando con otras personas. Entonces, algo que se valora mucho es cuando vemos eso, las historias, ¿sabes? Cuando las personas nos cuentan sus historias y todos tenemos algo que contar y todos tenemos algo por lo que hemos pasado, ya sea chiquito o grande, que podemos compartir con los demás. Y cómo eso hace que las demás personas se vean reflejadas y que sientan conexión contigo y empatía contigo. Entonces, yo siento que eso es muy especial de mi cuenta, digamos, porque fue un antes y un después. Cuando yo comprendí ese poder del storytelling y de contar historias, siento que todo lo demás fluyó mucho mejor, ¿no? Entonces, digamos, ese videito que yo le tengo mucho cariño, que resultó siendo muy cómico, eh, fue lo que me ayudó, digamos, a despegar y nada, yo lo comparto así como un antes y un después para mí y ya con eso me sentí como muchísimo más encaminada. Sí, porque a mí me inspiraste cuando vi tu cuenta, dije, wow, yo temo a la cámara, que si es que no estoy arreglada, que sí. Y entonces, bueno, el ver la naturalidad con la que tú lo haces y conectar inmediatamente, me conecté, dije, esto me encanta. Entonces te empiezo a seguir, Gracias. empiezo a ver lo que haces y la forma, porque platícanos ahorita, bueno, en qué tiempos aumentaste tus seguidores y cómo fue este proceso, cómo ha ocurrido, qué ha pasado. Ajá. Bueno, como te decía, digamos, ese reel que marcó un antes y un después, creo que salió en agosto y desde entonces, como yo sentía que quería disfrutar el proceso,
que digamos los primeros 2 meses yo lo estaba haciendo porque tenía un reto que yo solita me había puesto y solo lo estaba haciendo por el reto, pero luego cuando ya fallé, o sea, cuando ya está, llegué a los 2 meses, no cumplí el reto, ya está, ya fallé, me sentí más relajada, me sentí mucho más relajada con el contenido y comencé a probar distintas cosas, a probar distintos formatos, distintas ideas, distintos ganchos, que es algo que yo recomiendo mucho, que se atrevan a probar y a encontrar el tipo de contenido en el que uno se siente más cómodo. Entonces, bueno, me atreví a probar más cosas y ahí es donde el crecimiento fue bastante, ¿no? Bastante más exponencial. Empecé a crecer como 1.000 seguidores por semana, entonces era una cuestión así constante, constante. Al día de hoy ya tengo 11.000 seguidores. Pero sí, digamos, en esa temporada, digamos, septiembre, octubre, noviembre, fue de mayor crecimiento, en donde yo también sentí que me atreví a probar más cosas. Y por ahí ha sido. Y justamente me quiero hacer un nuevo reto yo solita, que es otra vez nuevamente atreverme a probar más cosas, porque sí es verdad que creo que es todo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, luego que comencé también a monetizar mi marca, sentía que estaba haciendo un tipo de contenido específico que me gustaba, pero ahora quiero probar quizás otras cosas. Y yo creo que de eso se trata un poco, de atreverse a probar, de atreverse a salir de la zona de confort. Y bueno, me toca pasar otra vez por ese proceso de atreverme a probar otras cosas nuevas. ¿Y en qué tiempo hiciste este proceso de los 11.000 seguidores? ¿Cuánto tiempo fue? A ver, yo creo que desde que salió, ¿qué será? Desde agosto que empezó a salir mi marca, o sea, desde agosto, septiembre que empezó a llegar a más gente mi marca hasta la fecha. Claro, serán 4 o 5 meses, ¿no? Y, y te Ujú. empezaron a buscar para hacer, antes de que ya tuvieras algo que ofrecer, te buscaron, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿Cómo fue eso? Era muy curioso porque en la medida en que mi cuenta iba creciendo y mis videos tenían más alcance, empecé a recibir un montón de mensajes de personas que estaban interesadas, algunos, por ejemplo, con temas más técnicos como la edición, ¿no? Que directamente me preguntaban cómo editas este tipo de videos, ¿lo haces tú? ¿Qué me recomiendas? Otras personas que directamente, bueno, querían que les ayude con su contenido, que les ayude a guionizar. Y así, me iban preguntando y yo obviamente todavía en ese momento no tenía nada, o sea, no tenía ninguna oferta que ofrecer, no tenía ningún producto o servicio. Yo estaba de hecho trabajando en otro espacio, en una oficina también, em, pero claro, sí, yo comencé recién a monetizar mi marca en noviembre. En noviembre me lancé, de hecho hice un salto de fe grandísimo, porque en noviembre, le comentaba ya a Ana, pero en noviembre yo termino o sea, mi contrato termina y en vez de renovar, o lo que suelen hacer las personas, decidí salirme y dedicarme 100% a esto, porque yo le estaba dando el tiempo que me sobraba y no quería hacer eso, quería darle todo el tiempo que podía darle. Entonces, a partir de diciembre yo entré a trabajar 100% en mi marca personal. Entonces, literalmente yo estoy en esto al 100% y como digo, es un salto de fe que estoy dando y me siento bastante cómoda y feliz con esa decisión. Siento que nuevamente me pasó lo que les comentaba al inicio, ¿no? Que la idea de pensar en quedarme no sé, en un trabajo de oficina no me gustaba. Entonces, eso me daba más miedo incluso que hacer lo que estoy haciendo. Entonces, nada, hice mi salto de fe y así vamos ahora. ¿Y tú crees que esto tiene que ver con misión de vida, con un propósito y que se unifica o lo ves desconectado? ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Uy, yo siento que es algo que al inicio me costaba encontrar. Al inicio me refiero en general, ¿no? En mi vida, el tema de un propósito. Pero sí me doy cuenta que sí siento más vocación por lo que estoy haciendo y me da más sentido y eso también me hace sentir como más satisfecha y más plena, que era algo que no me pasaba antes, ¿no? Entonces siempre, mucho tiempo me sentí como muy desconectada de las cosas que hacía, pero en cambio ahora en los últimos años y sobre todo, bueno, ahora con lo que estoy haciendo y con el trabajo que doy, pues me siento mucho más tranquila, mucho más en paz, mucho más plena, como digo, mucho más agradecida también. Entonces siento que sí, mi vocación está hacia el lado de ayudar a los demás, me gusta mucho eso. Entonces yo no sé si es mi propósito completamente o no lo he encontrado como tal, pero yo creo que me estoy encaminando y eso me hace mucho sentido a mí. ¿Y quiénes son las personas a las que tú apoyas? Generalmente
podemos decir, bueno, mujeres, hombres, ¿a qué ámbito tú Ah, te ok, inclinas más? ¿Quién ok. llega a ti? Mira, principalmente si mi público es femenino, yo desde el inicio sabía que quería dirigirme principalmente a mujeres también, entonces naturalmente más personas me siguen mujeres, aunque también, bueno, también me siguen hombres. em, y el público específico al que yo quiero como ayudar son personas que se identifiquen también con ese camino, ¿no? Personas que quieran también crear de alguna manera todo lo que es en el espacio digital, algún tipo de negocio o servicio, y saben que el contenido es un vehículo para lograr eso, porque pues lo es. Ahora, como todos sabemos, si no estás o no tienes una presencia en redes sociales, es como que si no existieras, porque acá en las redes sociales es donde se amplifica tu alcance. Entonces, quiero ayudar a todas esas personas, sobre todo principalmente mujeres, que deseen hacer eso, que deseen animarse a salir en redes sociales, a tener una presencia digital para sus negocios, para sus marcas, ya sean personales o, bueno, comerciales, ¿no? Entonces, sí, principalmente eso. ¿Y qué tipo de programas son los que tú manejas? ¿En qué les puedes apoyar o aportar? Ah, ok, en mis servicios, digamos. Sí, ¿cuáles son los Eh, servicios que das? Soy más en lo que es estrategia de contenido, de redes sociales, y ahora me estoy especializando más en el tema de los negocios digitales. En principio, estrategia en creación de contenido, porque sé que hay muchas personas que no saben de repente cómo comenzar a crear contenido, cuál es la mejor forma, qué tipo de contenido tienen que hacer, cómo grabarse, cómo guionizar, o sea, y todo. Digamos, hay una serie de tecnicismos aquí que a veces muchas personas no conocen, entonces por ahí también está principalmente mi especialización en la estrategia de contenido, apuntando a ventas, obviamente. Y ahora también me quiero especializar en la creación de productos digitales, que es algo que yo estoy haciendo, entonces quiero como perfeccionarlo para también poder apoyar a otras personas a lograr eso. Para los que nos estén escuchando y que de pronto es la primera vez que escuchan la palabra guionizar, las palabras así como que son técnicas y que quizás algunas Ujú, personas hemos escuchado, pero no todas, ujú, ¿cómo les podemos, bueno, cómo les puedes decir qué es guionizar? Porque de pronto, de diferentes formas de guión ujú. o maneras de hacerlo, pero ¿nos puedes explicar un poquito más en ese Sí, claro. punto? O sea, a ver, digamos, en las redes sociales, principalmente hablemos de Instagram y de TikTok, lo que consumimos en principio son videos, más que fotos o imágenes, consumimos videos, ¿no? Llámese Reels, llámese TikToks. Estos videos, obviamente, parten en su mayoría, eh, quizás para los que son para el entretenimiento no tanto, porque lo que es entretenimiento es más espontáneo, pero lo que está dirigido para negocio o para monetización tienen una estructura o tienen una idea o una guía que se le llama guión, básicamente, que te indica de qué vas a hablar en tu video, ya sea de qué tema vas a hablar, cómo lo vas a decir, cuál es la estructura que lo vas a decir. Y digamos, sí, esta parte es un poco técnica, pero el guión es lo que nos, valga la redundancia, nos guía a través de lo que vamos a decir en el video con una estructura específica para aumentar las probabilidades de que las personas se queden en nuestro video, que se queden a verlo hasta el final, ¿no? Hay diferencias entre un video que tiene poquitas vistas con un video que tiene un montón de vistas. Entonces, mucho puede partir de la idea, del formato, pero también del guión, de cómo es lo que cuentas, o sea, qué cuentas y cómo lo cuentas. Entonces, digamos, el guión nos contempla todas estas cosas, ¿no? Es básicamente eso, pero sí es verdad que es un poquito técnico, pero es lo que tú dices, pero en una forma textual. Y es ahí donde tú lo haces a la par de la otra persona o del alumno, o ¿cómo le llamas tú? Sí, Eh, bueno, no le digo alumnos, no le digo ¿Cómo le alumnos, llamas? pero siempre sí hablo de que son acompañamientos, o sea, que yo estoy Pues, acompañando a la persona. Ajá, sí, 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 ok. yo lo veo de esa forma. Sí, sí. ¿Qué es lo que más ha llegado a ti? Así que lleguen y te digan, yo quiero trabajar esto y que veas que es notorio en diferentes personas. Ah, ok, digamos, los mensajes que más me llegan es sobre comenzar, la mayoría, o sea, cómo comienzo, cómo arranco, cómo subo mi primer video, cómo escribo mi primer guión, cómo me grabo por primera vez, o sea, todo lo que sea como arrancar es de los mensajes que más me llegan y hay como muchas dudas al respecto, ¿no?
Y sí me doy cuenta que, claro, hay dudas que pueden ser al nivel técnico, como estábamos hablando hace un ratito, de que cómo se graban, cómo editan, cómo guionizan, eso es más técnico, pero también veo que hay como muchas, eh, que es ya para el lado más emocional, como que hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, y también preguntas de cómo superar eso, ¿no? Cómo lidiar eso para dar el primer paso. Eso es lo que siento que más se repite. Tú me platicaste o comentábamos hace algunos días algo que a mí me llegó y que apenas te platicaba, Ujú, que me gustó mucho lo que me dijiste, esa forma de grábate como si solo fuera para ti. Y ujú, entonces hice así uno de los videos, me grabé como si fuera para mí y bueno, fue distinto totalmente a todo lo que había hecho antes. Y como esto, no sé ajá. si tengas algo más que nos puedes compartir para los que nos escuchan y que puedan crear, iniciar con algo que dices, esto es importante, un tip que nos puedas dar. Ok, a ver, ahí van algunos tips. Primero, primero, si es que ya sabes de qué quieres hablar, o sea, por ejemplo, en tu caso, Ana, o tú ya tienes tu cuenta, ya sabes que, bueno, todo está en torno a registros akáshicos. Entonces, si tú ya tienes un tema, un nicho, bien. Si todavía no tienes uno, a veces ayuda mucho ver o ser consciente o preguntarles a tus familiares, a tus amigos, por qué o qué es lo que ven en ti o por qué se acercan más a ti que tú puedas aportar, ¿sí sabes? O sea, de repente algunos te buscan más, no sé, para pedirte consejo respecto a un tema, y ahí más o menos te vas a dar cuenta como que inclinación hacia qué puedes o qué puedes tener como habilidad también como para compartir. Eso es en el caso de que no tengas uno. Entonces sirve mucho preguntarle a los amigos, a los familiares que pues a veces te conocen más, entonces sirve como para identificar eso. Luego, para el tema de grabarte, sí es verdad que esa vez me comentabas cómo hacerlo, cómo grabar ese primer video, porque a veces cuando nos ponemos la cámara enfrente, actuamos no como nosotros mismos, sino somos como otra persona que tiene como un poco de vergüenza y esta limitación frente a la cámara, porque estamos ahí siendo muy conscientes de que quizás ese video lo van a ver otras personas. Entonces nos ponemos esta máscara y empezamos a vernos un poco más tiesos, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando te di ese consejo de que grábate, pero solamente lo vas a ver tú, o sea, ni a mí me lo muestres, solamente lo vas a ver tú, ya es diferente. Ya sientes como no te va a ver nadie, es como si estuvieses sola otra vez. Entonces tu cuerpo se relaja, naturalmente tu voz suena más clara y pum, te grabas. Si es que te gusta, chévere, si no, igual no era necesario que lo muestres a nadie, porque era como que el ejercicio, ¿no? Entonces así, eso ayuda como para ir soltando. Otras recomendaciones que yo he escuchado también de expertos, por ejemplo, en comunicación, es que eso, te grabes hablando de un tema, cualquiera, el que más te guste, y por 5 minutos, ¿no? El que quieras. Entonces, te empiezas a grabar hablando de un tema así, sueltas la lengua, hablas y hablas y hablas, y luego lo que puedes hacer es que reproduces el video, le bajas el volumen completamente, solamente miras, digamos, tu expresión y puedes anotar de repente hago esto mucho con las manos o esto no sé qué, o sea, estás siendo más consciente de cómo eres o cómo gesticulas porque solo estás viendo. Y luego puedes hacer el mismo ejercicio y subes todo el volumen y no ves la pantalla, solo te escuchas y luego apuntas. De repente repito mucho esta palabra o cosas así, entonces estás siendo más consciente de cómo hablas, ¿no? Entonces este tipo de cositas también ayuda mucho a mejorar, porque al final es la práctica. Al final es la práctica. Puedes grabarte varios videos antes de que grabes el que de verdad vas a subir para que te vayas soltando, para que vayas mejorando. Nunca es el primero el que queda. Así que contemplen ese tiempo de ensayo, que yo creo que es sumamente importante. Podrían hacer como estos tips que acabo de comentar, pero sí, eso podría por ahí compartirles. Y lo importante, como lo dices, atreverse, Ujú, atreverse a ujú. hacerlo. Fíjate que hace algunos días, justo el día que grabé ese video, la semana pasada, tuve una sesión y dentro de esa sesión es una amiga de hace algunos años de México y me dijo algo así de, ¿por qué no empiezas a grabar ahorita? Y le dije, ¿cómo? Dice, sí, graba la sesión. Y le dije, ¿me autorizas? Sí, dice, mira, yo lo que veo en ti, todo lo que hay de información no eres tú. Cuando te veo en una sesión, Ana se transforma, Ana
una sesión es distinto y eso es lo que todos queremos ver, es lo que queremos saber. Y bueno, a partir de ese comentario y también de lo que tú me dijiste y ver a alguien más en las redes que ya es mayor de edad, fue como un momento así que todo me llegó. En ese instante cierro Ujú, la sesión, le dije, ok, ahorita que cierre la sesión voy a grabar. Y ujú, eso hice, y así fue. Y creo que tiene mucho que ver con querer y con todo lo que nos rodea, que nos va llevando, al menos en mi caso así fue. ujú. Salió algo ahí en Instagram que me motivó, la plática con esta amiga, y luego me llegó también el mensaje que tú me habías dicho, y dije, claro, y ahí todo se fusionó, y creo muchísimo en esto, en la forma en Ujú, la que nos llegan los mensajes para ujú, poder llegar a otras personas y ser naturales, dejar ujú. de buscar la perfección, porque esa es una de mis partes que está bastante cuadrada y que quiero hacerlo bien y entonces no avanzo, no lo hago, no inicio. Estoy rompiendo con eso, estoy trabajando con ello. No ha sido fácil, pero estoy en ese inicio. Entonces, yo Ujú. te agradezco también por toda la aportación que me has No, brindado y bueno, un placer. pues sería fabuloso que te empiecen a seguir, que chequen tu cuenta y compártenos tu cuenta. Yo sé que al finalizar la vas a dar. Y ahorita antes de que avancemos más, pues compártenos en dónde te pueden encontrar o cómo te pueden encontrar también. Bueno, yo estoy en Instagram como @tania.villalobos C. Ahí tengo, bueno, mi cuenta en donde hablo de estrategia de contenido, creación de contenido, negocios digitales. Entonces ahí me pueden encontrar. Sí, Tania Villalobos es con V, con doble L y después con, bueno, hay quien dice B larga sí, me largo. sí, Sí. y ya, bueno, gracias por este compartir, Tania, porque esos puntos, esos tips, el decir cómo nos fue, cómo en nuestra experiencia hemos vivido todo esto, es Sí. maravilloso. Es Ujú, maravilloso compartirlo y ver que todos los que estamos iniciando, o los que ya avanzaron, o los que tienen mucha experiencia, hubo un primer paso, un segundo paso y ujú. luego toda una carrera, ¿no? Sí, yo creo que siempre el más difícil es el primero, ¿no? Y lo que tú mencionabas, creo que muchas personas somos así, de que buscamos, bueno, no sé si hacerlo perfecto, pero hacerlo bien o si no, no lo hacemos, Sí. ¿no? Y justamente es eso lo que nos frena, pues porque al final no lo hacemos. Entonces por ahí no va. Yo creo que es más bien intentarlo sabiendo y haciendo las paces de que no va a estar bien, o sea, va a estar imperfecto y no pasa nada, porque no se trata de que el primer paso sea perfecto, para nada. Solo se trata de comenzar a dar el primer paso para poder seguir caminando, ¿no? Entonces sí, hay que soltar un poquito esas ganas de tenerlo todo perfecto y todo bajo control y darnos permiso de equivocarnos, ¿no? De que al inicio nos vamos a equivocar y está bien que nos equivoquemos. O sea, cuántos errores y lágrimas sí tuve yo en todo este proceso, pero sí, o sea, de esos errores aprendí y muchas cositas que me pasaron y me equivoqué, pues las pude mejorar y hacerlos mucho mejor y me voy a seguir equivocando y voy a seguir aprendiendo y creo que de eso se trata. Así es. La duración en tus acompañamientos, ¿cuál puede ser o cuál es la diferencia entre un acompañamiento y otro? Ah, ok. Bueno, los acompañamientos que estoy dando, bueno, que justo ya están terminando esta semana, son personalizados. Ha sido una experiencia que a mí me encantó porque, claro, cada caso es específico, cada persona tiene sus propios retos, sus propias dificultades, sus propias habilidades, entonces nos acomodamos a eso y es muy bonito haber visto este crecimiento. Mi acompañamiento ha sido de 6 semanas. Quería hacerlo, bueno, por 6 semanas porque siento que es algo completo para ver esa transformación y el antes y el después en cada persona que llega, ¿no? Entonces, al ser personalizado, realmente vemos el punto de partida de esa persona, en dónde está, si ya está creando contenido, si recién quiere comentar, si ya está monetizando, si recién va a lanzar algún producto o recién va a lanzar algún servicio. Entonces, le acompaño en todo ese proceso, desde qué videos grabar para su contenido hasta qué estrategias hacer para poder lanzar ese producto o servicio. Ujú. Ok. Ay.
Aquí también está con nosotros Caro y yo sé que tiene por ahí algunas cosas que decir, que preguntar. A ver, Gracias. Caro. Sí, sí, sí. Me encantaría hacer unas preguntas que tocan un poco con este tema de la seguridad en uno mismo. Y Tania, Ujú. ¿cómo cambió tu relación contigo misma desde que decidiste confiar en ti, en tu mensaje, en dar Ujú. ese primer paso? ¿Cómo cambió esa relación contigo Ay, misma? me encanta mucho la pregunta, porque curiosamente cuando a veces veo, nada, digamos, estos resultados, estos logros, y me alegro mucho y me felicitan por eso, de verdad que nada se compara con realmente lo orgullosa que siento o que me siento yo de esa transformación como persona. O sea, independientemente de todo esto exterior que puedan ser los seguidores, los likes o los resultados, o sea, a mí me llena bastante ver el cambio que yo he tenido como persona, porque como les decía hace un ratito, o sea, yo era una persona que hace no más de un año no podía ni salir ni tomarse una foto porque no le gustan las fotos, no le gusta estar en cámara y era como muy tímida y como yo voy a hacer algo así. Y ahora, o sea, soy completamente diferente y de hecho me encanta porque siento que constantemente estoy buscando salir de mi zona de confort, porque he estado por mucho tiempo en una zona que es segura, por algo es nuestra zona de confort y nos mantiene a salvo, pero no hay mucho crecimiento ahí. Entonces tengo deseos de crecer, de hacer muchas cosas y yo sé que eso está del otro lado, así que estoy constantemente intentando salir de mi zona de confort y me siento muy plena con esa transformación o ese cambio y sé que todavía hay para más, o sea, hay varias cositas que, claro, uno cambia, mejora y quiere todavía mejorar más, ¿no? Y me encanta verme así porque es un contraste muy grande con el tipo de persona que era hace un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, estoy muy orgullosa de ese cambio en mí como persona, me alegra mucho haberme atrevido. Ujú. ¿Y Para qué es ti, lo que ¿cuál fue como recomiendas? perdona, No, no, esa adelante. parte que cambió más o que tú ves tu cambio al haberte lanzado, digamos, en tu expresión corporal, en la forma en que te diriges al público, en la forma o en tu imagen, en los colores que usas, en la manera de dialogar, para que los Yo oyentes creo, eh, vean ajá. eso. Yo creo que se ve, es muy gracioso, pero siento que se ve más en mi sonrisa. Siento que soy una persona que sonríe mucho más cuando habla. O sea, antes, como no hablaba mucho, tenía como esta cara más neutral, más poker face, quizás de pocos amigos. Y no soy una persona así, solamente que no me atrevía. Pero claro, ahora sí, siento que estoy constantemente hablando con nuevas personas en los acompañamientos, que estoy hablando a la cámara, a los videos. Y me gusta mucho ver ese cambio. Siento que, por ejemplo, hablo más, soy más habladora. Antes yo no pensaba que era ese tipo de persona que hablaba, hablaba, y ahora sí siento que soy ese tipo de persona que habla, habla, habla. Y también sonrío mucho más. Incluso, y es muy curioso porque siento que también verse en cámara, verse en fotos, ver realmente tu rostro, o sea, siento que antes no miraba mi rostro, me miraba al espejo y eso, pero el hecho de verme más en la cámara, ¿no? Me siento incluso más bonita. Entonces ha sido un cambio completo, o sea, completo. Así que creo que en eso se refleja más. Y eso se refleja en los videos. Yo he notado una gran diferencia. Hace poco vi, dije, ¿qué? Ah. Me encanta ver la mayor seguridad. Yo veo en ti mayor seguridad, una facilidad de palabra mucho más, bueno, seguridad en comunicación, en Ujú, movimientos, ujú. en todo. Y me encanta ver eso. Yo Ay, lo muchas noto así gracias. desde fuera, es lo que percibo y pues muchas felicidades porque tomas una decisión y yo quiero que nos compartas si tú también quieres hacerlo. ¿Cuál es tu Ajá. edad? ¿Cuántos años tiene Tania Villalobos? Yo tengo 27, justo cumplí el 5 de diciembre 27 años. Y bueno, para mí es algo importante porque a esa edad tú ya decides dejar un trabajo seguro, dejar atrás todo Mm. lo que todos vemos como algo que un Claro, patrón es a seguir, algo estable. que se hace Ujú. comúnmente y decides irrumpir, decir, aquí, desde aquí empiezo a hacer algo diferente.
confío en lo que yo Ujú, siento, confío en lo que creo y empiezas a hacerlo. ujú. Sí, 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 o Entonces, sea, ajá. sí, Sí, claro, lo hice, obviamente, y como decía al inicio, lo hice con mucho miedo. Creo que está bien, pero creo que todos tenemos esa voz interna, ¿no? Que nos dice, y es como nuestra intuición, llamémosle, ¿no? Que nos dice que por dónde es, ¿no? Por aquí es o por aquí no es el camino. Incluso si lo lógico o los miedos empiezan a aparecer. Entonces creo que uno de esos cambios que también he tenido es escuchar más esa voz interna. Quizás siempre he estado, pero pues a veces la callaba y no le daba bola, pero siento pues que ahora últimamente confío más en mi intuición y me atrevo y obviamente lo hago con miedo, o sea, siempre, siempre tengo miedo, pero no dejo que me limite, ¿no? Igual lo hacemos. cuando dices siempre tengo miedo, ¿en qué momento? Cuando vas a hacer un reel, cuando vas a dar un acompañamiento, ¿en qué momento existe o Ujú. surge el miedo? Yo creo que el miedo principalmente lo noto cada vez que hago algo nuevo. Cuando estoy haciendo algo nuevo, entra el miedo y justamente por eso lo hago, para que la próxima vez que lo haga ya no sienta miedo. Es como que Sí. no, como mi cerebro no tiene la experiencia de haberlo hecho, entonces, ¿qué piensa que va a fallar? Entonces, obviamente el miedo está ahí. Por ejemplo, cuando comencé el acompañamiento, obviamente sentí miedo, empecé a decir, no, y si lo hago mal, y si decepciono a las personas, dije, no, pues hagámoslo, justamente porque tenemos miedo. Y lo hice y ahora cada vez que tengo pues un acompañamiento yo estoy súper tranquila y cómoda con las personas. Entonces, cada vez que hago algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, dentro de poco voy a lanzar un producto digital, entonces algo nuevo también y lo estoy haciendo con miedo, pero estoy disfrutando igual el proceso y vamos con todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo identifico cada vez que hago algo nuevo, pero quiero enseñarle, digamos, a mi cerebro a que no pasa nada con hacer eso nuevo, no nos vamos a morir y si nos equivocamos, pues lo mejoramos. Eso es fabuloso, el ver cómo has ido haciéndolo aún con miedo, pero vamos. Ujú. Ajá, Decía sí, un pero vamos. entrenador, bueno, dice, hace algunos años viví esto, con miedo, vamos miedo, acompáñame y vamos juntos, lo tomo de la mano y vamos a atravesar esto, y así es como lo estás haciendo, y sí, de pronto yo así he hecho varias cosas como ese, iniciar a conducir este programa, Ujú. porque no soy conductora, no tengo la experiencia, y de pronto dije, no, 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 yo no, pero pues todo me brilló, todo para estar, y estoy agradecida porque igual otra de las frases de pues de una maestra que es Carolina Millán y que dice acción masiva, imperfecta e incómoda. Entonces, Ujú. así de, ok, no está todo bien, pero vamos, lo hago aún con miedo. Y Sí, sí, sí. es fabuloso. Sí, porque realmente aprendes de hacerlo. O sea, si lo haces, como dices, ¿no? Acción masiva e imperfecta. O sea, igual lo haces y te vas a equivocar muy probablemente porque pues a nadie le salen las cosas bien al inicio, sino qué aprendizaje tendríamos de eso si todo nos saliera bien. Pero es de esos errores justamente donde más, o sea, duele equivocarse, obviamente, pero aprendes muchísimo más. O sea, yo agradezco haberme equivocado. En el momento, obviamente la pasé mal, pero, pero ahí es donde más aprendo. Sí, 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 y eso me ayuda muchísimo a mejorar. Fíjate que, bueno, hace un momento te comentaba o te compartí antes de entrar al aire, esta parte que hoy en la mañana pensé, porque escuchando un podcast, llegó a mí esa información de pensar, hoy lo voy a hacer todo mal, no, me permito hacerlo mal, equivocarme, me permito hacer las cosas a medias, me permito así, varias cosas. ¿Para qué? Ujú, Para dejar de exigirme o autoexigirme y entrar de una forma diferente. Y ujú. hace rato te lo decía, pues hoy me permito equivocarme. Y mira, ya salió la equivocación ahí de acción masiva imperfecta e incómoda que no la Ah, podía no pasa pronunciar, pero nada. ya, o sea, no pasa nada, lo hago Eh, y Exacto, está bien, exacto. me permito y dejo de enjuiciarme o decir, ¿por qué me equivoqué? No, yo me lo permití. Ajá, Y es ya. que a veces cuando luego nos culpamos, ¿no? O tenemos este juicio, nos agregamos más estrés encima. Pues, ¿para qué agregarnos más estrés? No pasa nada, o sea, es como aceptar el error. Si nos equivocamos, pues listo y seguimos. Ujú. Así es.
Está bueno Tengo por permitirse. aquí una pregunta que escribí. Ujú, ¿Es realmente un acompañamiento? Bueno, para la marca personal, bien construida, ¿tú qué nos aportas? ¿Qué nos dirías? ¿Qué se requiere para tener una marca personal ujú. ya Ok, bien, creada? bien construido. Sí. Ajá, ok. A ver, bueno, lo primero que podría comentar es que para una marca personal, no olvidemos ese lado personal. Estamos hablando de el nombre de una persona, ¿no? Entonces, si bien cuando se sube contenido, obviamente es en relación a la expertise de esta persona, digámosle al negocio de la persona, y está súper bien, o sea, subir contenido en torno a eso, pero siempre es bueno tener ese balance del lado más personal, el lado más un poco de su vida o un poco más de cómo piensa esta persona, de qué cosas les ha pasado, de su historia, ¿sabes? Porque al final, como decía un poquito más adelante al inicio, en las redes sociales somos personas conectando con otras personas. Entonces, es muy importante tener presente también eso que nos hace únicos, que es nuestras historias, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, nuestros valores. Tener eso también en nuestra marca personal es sumamente importante. Es tan importante como tener contenido sobre nuestro negocio, sobre nuestra expertise, o sobre cómo ayudamos a otras personas. Entonces, es ese balance entre poder, digamos, ayudar con nuestra información, de repente no desde nuestra expertise, en un lado por ahí educativo o por ahí de venta, porque al final también es un negocio, pero también este lado de conexión, que es sumamente importante, que es lo que nos hace únicos y lo que nos hace que las otras personas pues conecten con nosotros, ¿no? Y de alguna manera incluso sientan esa cercanía o esa preferencia de estar con nosotros o de seguirnos a nosotros o de repente tener alguna sesión con nosotros. Entonces, es como tener esos tres tipos de contenido, ¿no? Como que de conexión, muy importante, educativo también importante y bueno, también de venta porque es parte del negocio. Ujú. Tania, ¿hay algún porcentaje para cada uno? ¿Algún que digas, yo le daría el 20% tal, el 50%? O sea, ¿tienes así como ese Sí, tipo claro. de... Ya, yo diría principalmente el contenido que más te hace crecer tiende a ser ese contenido un poco más educativo, digamos, esos tips que uno puede dar. Entonces a ese yo le daría 60%. El contenido de venta, que es sumamente importante, yo le daría 20% y el de conexión 20%. Obviamente, esto estamos hablando solo de Reels, porque también puedes subir contenido en tus historias también puedes subir contenido de venta, por ejemplo. Es un buen canal para venta. Entonces, no quiere decir que solamente vamos a vender un 20% y luego nunca más hablamos de nuestra oferta, porque también tenemos el canal de las historias o de repente, bueno, hay otras estrategias también. Pero digamos, en contenido de Reels, ese sería 60% contenido educativo, 20% conexión, 20% de venta. Ujú. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer más? A mí es curioso porque el que más hago es el educativo, pero el que más me gusta hacer es el de conexión, que es el que más disfruto y que quiero darle un poquito más de punche ahora en el mes de febrero, hacer un poquito más de ese tipo de contenido, porque me gusta más, es más personal también. ¿Qué es Ujú. lo que haces? ¿Cómo es que conectas? ¿Qué incluye ese contenido de conexión? ¿Qué Ese, sí, muestras? ese contenido es más Eh, mucho tiene que ver, por ejemplo, el storytelling. Me gusta contar, cuando cuentas una historia, por ejemplo, ese reel que yo te comenté hace un ratito que se me hizo viral, de cuando conté cómo Sí, fue que me puse el reto y al final no llegué. estuvo Ese genial. tipo, ese tipo de contenidos me gusta mucho, cuando estás contando algo en específico. Y bueno, un poquito se vincula con mi carrera también, que yo estudié comunicación audiovisual, en donde literalmente se trata de contar, contar historias a través de lo audiovisual. Entonces, bueno, me gusta hacer ese tipo de contenido. No lo he hecho muy seguido porque de repente toma más tiempo hacerlo, pero pues quiero darme el tiempo para hacer más de eso. Ujú. Sí, quiero comentarles que es un excelente, bueno, yo diría, pues como, bueno, acompaña de forma excelente, porque le llamas acompañamiento, entonces Sí, acompañamiento. das un acompañamiento excelente, porque estás súper preparada, porque inicias y dices, vamos a tratar este día esto y esto, súper puntual, preparada, todo listo, y es algo bien estructurado, y es algo Ujú, que aplaudo.
y Muchas agradezco gracias. por eso, Ay, muchas porque gracias. sí, y qué mejor que compartir con todos los que nos escuchan esto que haces y que yo veo esa pasión que hay en ti o esa misión o ese propósito que Ujú, hay inmerso ujú, en ti, que estás creando, y no solo para ti, que también estás compartiendo para expandir la vida de otras personas, las marcas personales, todo lo que estás creando, y bueno, muchas felicidades y esperemos que pues pronto ya, pues yo sé que pronto ya no vas a dar sesiones uno a uno como platicábamos hace poco. Pues es un un break privilegio le voy a poder dar. tener ese uno a uno porque a mí me funciona, no sé si todos aquí los que nos escuchan, pero a mí me funciona mucho tener un acompañamiento así, uno a uno, porque si es como que lo haga cuando yo quiera y todo, es un poquito complicado con mis Ujú, tiempos y además poder comprender todo que para mí es muchas de las cosas son nuevas, ujú, pues la verdad es que agradezco mucho este tipo de acompañamientos que es a los que sí les puedo sacar esa, ¿cómo decirlo? provecho. Ah, el provecho. Ujú. No tengo la palabra que quisiera, pero es así, o sea, puedo sacar todo eso que yo quiero aprender y crecer y poder Ujú, expandir mi mente y las cosas que hago. Y sí, sí, y es, precisamente hablando de guiones o guionizar, pues es ujú, esa parte que vas en esas revisiones de cada paso, de qué hacer, cómo hacerlo y cumplir también la otra parte con las tareas para que puedan ser revisadas y avanzar. Y eso ujú, es algo que bueno, para mí ha sido importante poder ver, poder observar todo lo que haces y por eso elegí invitarte aquí a Sin Tabú para que pudiéramos compartir con muchas más personas, con los que nos escuchan, con quien no se ha atrevido. Y hablando de esta parte de no atreverse, ujú, creo que va más allá de atrevernos a salir en cámara, es simplemente atrever a ser yo, atreverme a hacer cosas distintas, como ya lo mencionabas, y que aún con miedo, sea lo que seas que en este momento estés haciendo o que vayas a hacer, escucharte y decir, ok, tengo miedo y aún así con miedo lo voy a hacer. Vamos caminando y es como atravesar una calle o atravesar un camino y decir, ok, vamos miedo, como este maestro que ujú, nos lo dijo, te tomo de la mano y ve conmigo. Vamos juntos y atravesamos esto que queremos hacer, sea cual sea el tema que cada uno en este momento esté pasando o vaya a pasar, ujú, mentalizarse, vivir o sentir esto, de hacerlo, atreverse. ujú. ¿Qué opinas de Sí, esto? yo creo que algo que me ayudó, gracias por tus palabras, Ana. Yo creo que algo que me ayudó para poder atreverme también es tener claro qué es lo que deseo, ¿no? ¿Qué es lo que deseo lograr? O sea, tener como una meta o un sueño, digamos, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes, digamos, ese objetivo trazado, eh, algo que yo me pregunto, y esto lo aprendí mucho de mis hermanos que tienen esta mentalidad, y es como, ¿en qué persona tengo que convertirme yo que es capaz de lograr ese resultado? ¿No? Si es un resultado grande, de repente la persona que yo soy ahorita no es capaz de lograrlo porque pues no lo he logrado hasta ahora, pero entonces ¿en qué persona debo convertirme para lograr eso? Ok, la persona que puede lograr eso tiene estos hábitos, hace estas cosas, se atreve a hacer esto, pide ayuda, ¿sabes? Un montón de cosas. Entonces yo tengo que empezar a tener esos hábitos, hacer estas cosas, atreverme a hacer, porque claro, es una forma, y ahí hablaba un poco hace un ratito del cambio personal que uno tiene, del desarrollo personal. Entonces, bueno, a mí también siento que me ayudó mucho tener metas y sueños como bastante claros y los como que los tengo muy así cerca a mi corazoncito, que siento que todo lo demás o todas las acciones que hago, que estoy buscando constantemente salir de mi zona de confort, son acciones o pasos que me acercan a esa meta que quiero mucho, ¿no? Entonces creo que eso también me ayuda bastante, ¿no? Pensar en el tipo de persona que me quiero convertir y que yo también he visto que he cambiado bastante en un año y que sé que puedo todavía más y eso me ayuda mucho. Ujú. Así es comportarme como la persona que quiero ser. Ajá, Quiero como estar la persona esbelta que... y todo. Me requiero hacerlo ya. Empezar a Ajá. vivir como esa persona. Vestirme Ujú. como me veo a futuro.
practicar hablar lo con muchas que, personas, practicar, totalmente. hablar. Si lo Sí, que todo. quiero es que me vean millones de personas, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues empezar a crear contenido, a hacerlo, porque si no doy el Ujú. paso, entonces quiero llegar allá, pero no hago nada. Claro, entonces se queda solo en un sueño, pero se Así es. convierte como en una meta cuando ya te pones los pasos para llegar. Ujú. Sí, mirarte como ya tu yo del futuro. Justamente ahí das tu salto cuántico cuando empiezas a generar actividades como si ya estuvieras en ese instante. Y eso es Ujú. algo Sí, lindo. eso es muy bonito, eso me ha ayudado mucho. Siento que ha sido la mentalidad que más me ha ayudado. Ujú. Ah, sí, sí, claro, claro que sí. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo ves 2026? ¿Qué tipo de marcas? ¿Qué es lo que se requiere para esta expansión en creación de contenido? ¿Qué recomiendas? Ah, para comenzar en 2026, ¿te refieres? Sí, Ah, ok. Yo creo que, por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo en donde cada vez es más sencillo, creo yo, crear contenido y sobre todo iniciar. Porque claro, antes teníamos a las personas que eran influencers, que solamente esas personas que tenían 100.000 seguidores eran las únicas que estaban como que en redes sociales, ¿no? Pero pues ahora de cualquier persona obviamente puede crear contenido y el hecho de que, por ejemplo, el algoritmo cambie y tal, también ayuda a los nuevos creadores. O sea, justamente el algoritmo ayuda bastante a impulsar a los nuevos creadores. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría y lo que recomiendo siempre es que hagan, obviamente, y esto sí te acordarás, Ana, un proceso de investigación antes de comenzar a crear contenido, porque a veces uno dice, bueno, no sé de qué crear, no tengo ideas, no sé qué video sacar, no sé qué nada. sí. Ok, las ideas no van a venir solas por o sea, por un día de inspiración y tal. Tenemos que buscar, investigar también, por ejemplo, en nuestro tema, ¿no? En nuestro nicho, digamos. Si uno es médico y quiere subir contenido para que vayan más personas a su clínica. Entonces, claro, que busque qué tipo de contenido suben otros, no sé, otros médicos, digamos, odontólogos, ya, ¿qué suben otros odontólogos? Ok, entonces vamos viendo y vamos teniendo referencias. Y así, ¿no? Si uno es coach fitness y quiere empezar a subir contenido para tener clientes, ok, ¿qué es lo que están subiendo otros coaches? ¿Qué es lo que están subiendo? ¿Qué puedo hacer yo que sea como, obviamente, diferente? Pero que vea que puede tener resultados. Entonces la investigación ayuda un montón. Y luego, obvio, de investigar vas a tener muchísimas más ideas, vas a poder sentarte y armar tu lista de ideas o tu calendario de contenido. Pero sí, siempre yo recomendaría bastante investigar. Y bueno, luego también está este lado de atreverse, ¿no? A veces ya tienes las ideas, a veces ya incluso tienes el guión, pero pues ahí está la cámara y no te atreves. Entonces, bueno, eso ya es un poco más personal, pero nuevamente, o sea, abrazar el hecho de que de repente el primer video no va a ser el mejor video y vamos a salir hablando un poco tímidos y no pasa nada, suban ese video, no pasa nada porque así se comienza. La idea es dar el primer paso y seguimos y ser constantes. Eso también es sumamente importante, no solamente subir un video ahora en enero y el siguiente lo subo en mayo y el siguiente en julio. No, 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 no. Hay que ser constantes. Eso también. Cuando dices constante, ¿cada qué tiempo? Ok, bueno, una frecuencia de publicación buena, digamos básica, es 3 veces a la semana, 3 a 4 veces a la semana estaría bien, pero tres está bien si recién estás comenzando. Entonces esa es una frecuencia de publicación. Ujú. Carrusel, Ah, reel, ok. Yo recomendaría que publicación. comiencen con Reels, que comiencen con Reels porque pues si estamos hablando de Instagram, comiencen con Reels, y si están en TikTok, bueno, con los videos de TikTok, ¿no? Porque es lo que más el algoritmo pues empuja, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros consumimos contenido que vemos, Reels, TikToks, o sea, no vemos tanto carruseles. Entonces es lo que el algoritmo más empuja. Entonces yo sí les recomendaría que comiencen con eso, que de repente es lo más difícil, pero sí, que comiencen con eso. Y ya luego más adelante obviamente pueden implementar el tema de los carruseles, ¿no? O bueno, carruseles también. Carruseles, Reels, historia. Eso sería principalmente. Los hashtags, ¿son importantes o ya no son? Bueno, con el algoritmo actual no son importantes como lo eran en 2020, por ejemplo. Más que hashtags, pueden ser las palabras clave. O sea, cuando en el copy de un video más o menos resumes un poco de qué estás hablando.
pero no es algo que sea sumamente importante. Lo que es más importante es el video en sí mismo, ¿no? ¿Algún tiempo determinado para un reel? Un minuto, minuto y medio, hasta 2 minutos está bien, porque también te está empujando el tiempo de duración. En los Reels sí, en TikTok hasta 3 minutos, ¿sabes? El TikTok es así larguísimo, es 3 minutos, 5 minutos. Pero en Reels, 1 minuto, minuto y medio. Ok. Ujú. Ay, Tania, pues mira qué rápido ya estamos por cerrar el programa. Se Y pasó volando el bueno, tiempo. se ha ido tan rápido. A mí me gustaría que nos pudieras decir, acá tengo algo escrito. Sí, si Ajá. pudieras dejar un mensaje claro a quien hoy nos escucha y aún no sabe cómo mostrarse, ¿qué le dirías? A esa persona que a lo mejor escucha, ve videos y está detrás y está constantemente viendo y no se atreve a lo mejor a enviar un mensaje, pero está ahí. A esa persona que no se atreve aún a grabarse, a esas Ujú. personas que siguen a otras personas pero que no dan el primer paso a mostrarse de ninguna forma. ¿Qué les dirías a Ujú. ellos? Bueno, primero, realmente me describiste a mí en el 2024. Yo era de esas personas. Sí, totalmente. Yo estaba siguiendo a todo el mundo, miraba todos los videos, decía, sí, lo voy a hacer algún día, y nada más no me animaba. Entonces, ¿qué les recomendaría yo a estas personas? De repente, este ejercicio que te recomendé a ti, Ana, que simplemente un día, y no lo publiquen, simplemente un día grábense hablando del tema, de lo que más les guste. O sea, imagínense que están hablando con esa persona, ese mejor amigo que uno puede tener o esa hermana, como para sentirse en confianza. Incluso he visto hay gente que pone sus fotos al costado de la cámara, al costado, la foto de mi hermana al costado de la cámara. Y simplemente háblale, háblale, háblale. O sea, anímate a practicar. Si no quieres subir el video, no lo subas. O sea, no, normal, no subas el video, pero anímate a hacer la práctica de hablarle a la cámara como si fuese esa persona cercana que tú quieres mucho y que le tienes mucha confianza. Y sabes que nadie más lo va a ver, ni siquiera se lo mandes, ni siquiera se lo mandes y te da vergüenza, pero anímate, o sea, ya estás saliendo de simplemente no hacer nada. Por ejemplo, yo mucho tiempo no hice nada. Entonces, queremos salir de ese estado, entonces vamos al primer pasito. Nos animamos a hacer este tipo de videos. Ok, continuamos, seguimos haciendo estos videos y les mostramos de repente ya a ese mejor amigo, a esa persona cercana, como para que nos diga qué tal, porque sabemos que es una persona cercana y no pasa nada y no nos vamos a morir. Ok, seguimos, porque lo que le tenemos que mostrar a nuestro cerebro es que no pasa nada, porque claro, la razón por la que nos detenemos es que, ay, no, es que si de repente lo miran las personas del trabajo, las personas de no sé dónde y se burlan de mí, no sé qué, claro, entonces tu cerebro te está deteniendo de hacerlo. Entonces queremos demostrarles que no pasa nada. Entonces empezamos a grabarnos para nosotros mismos, y luego de repente se lo mandamos a ese mejor amigo. Ya te estás dando como, te vas adecuando un poco, tu cerebro se da cuenta que no está pasando nada, que no te vas a morir, entonces ya te sientes un poco más seguro y ya comienzas. Y así, así con pequeños pasos, pero hay que avanzar. Eso recomendaría, Tania, esos ejercicios. muchas gracias por todos esos tips, por todos los ejercicios que estás compartiendo que son de alto valor. Y dijiste algo puntual. Dijiste que te estaba describiendo a ti en otro momento. Sí. Este punto, ¿qué creó? ¿Qué fue lo que te sacó de ahí? ¿Qué hiciste Uf. para entonces romper y decir, aquí estoy? Ay, es que yo siento que fue una combinación de cosas, porque fue en un lapso muy grande. Pero eh, yo creo que fue una combinación entre ya tener, como decía hace un rato, el sueño, o sea, si ya tienes un sueño muy grande, una meta muy grande, y no estás haciendo nada, duele también. O sea, es como, ¿qué estoy haciendo yo para acercarme a esa meta? No estoy haciendo nada. Entonces, ya no podía yo aguantar eso, que ya no estaba haciendo nada y que tenía esa meta. Y los cambios en mi vida, o sea, había terminado la carrera, bueno, lo que les comenté de mi hermano, entonces siento que fue una combinación de varias cosas que ya decía, ya, ¿por qué no estoy haciendo nada? O sea, ya no estoy soportando la idea de no hacer nada, ya no aguanto haciendo nada. Entonces siento que todo eso me llevó a alinearme y decir, mañana subo el primer video. Y ya, simplemente fue un hartazgo de no hacer nada, o sea, ya me cansé de no hacer nada, lo voy a hacer. Y mi primer video va a ser un reto, y porque me puse ese reto y es público, entonces tengo que hacer el segundo video. Entonces así fue.
Literalmente yo creo que se alinearon varias cosas, yo no aguantaba quedarme sin hacer nada y ya, me lancé. Ujú. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por venir a Sin Tabú, por compartirnos tu historia, Muchas por esa gracias. empatía y los tips y todo lo que nos transmites. Gracias. Compártenos nuevamente tus A redes mí, mis redes, bueno, me encuentran en Instagram como @tania.villalobos. Ujú. y los invito a seguirla. Tiene mucho contenido de valor, gran contenido de valor, así que, pues bueno, solamente gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Sin Tabú. Gracias a todos los que nos escucharon. También. Gracias a todos. Un gusto, gracias, gracias.